Hola, buenas noches. Soy el doctor Francisco Zúñiga, especialista en cirugía, y hoy vamos a hablar sobre equipamiento, materiales y técnicas de sutura en cirugía menor. Materiales y técnicas de sutura. La sutura es la técnica destinada a favorecer la cicatrización de las heridas mediante el cosido quirúrgico de sus bordes o extremos con el objetivo de mantenerlos unidos y disminuir la lesión entre ellos. En cuanto a la historia, sutura viene del latín que significa acción de aproximar y mantener unidos los tejidos, material para ligar los vasos sanguíneos o aproximar los tejidos, como habíamos dicho, coser. Ya en el papiro de Edwin, en siglo XVI a.C., se mencionaban las suturas. Las suturas pueden ser de fibras vegetales, tiras de cuero, intestino de bovino, tendones de animales, cabellos, trenzados, alambres de oro y otros metales. Races emplea por primera vez hacia el año 900 después de Cristo el término kitgut para suturar. El kitgut se refiere al catgut, que es con el nombre que actualmente conocemos a este hilo. Las características de la sutura: tenemos el calibre, que se refiere al diámetro de la sutura, la fuerza tensil, que es la fuerza en libras que el hilo puede soportar, y la capilaridad, que permiten el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura. Es proporcional a la retención de bacterias. La memoria se refiere a la tendencia de la sutura a volver a su estado original. El coeficiente de fricción se refiere al roce que produce la sutura al desplazarse por los tejidos. A mayor fricción, mayor seguridad del nudo. Y la extensibilidad se refiere a la sutura que se puede estirar ligeramente y recuperar su forma después del nudo. La elección del material de sutura y sus cualidades como sutura ideal son, entre otras, tener una elevada resistencia a la tracción, ser fácilmente manipulable, permitir un anudado fácil y seguro, ser de pequeño calibre, no provocar una reacción ística ni precipitaciones, no ser tóxica ni provocar alergias, tener una superficie que dificulte la adherencia de las bacterias y tejido, mantener sus propiedades el tiempo necesario, bajo coste económico y tener características que cumplan con los estándares establecidos. Los hilos de sutura los podemos clasificar según sus propiedades, según su calibre y fuerzas de tensión. De acuerdo a esto, podemos categorizarlos entre absorbibles y no absorbibles según su origen en naturales o sintéticos y según su filamento en monofilamentos o multifilamentos. Los absorbibles los podemos dividir en origen natural y sintéticos. Los origen naturales tenemos al catgut, que no se refiere a tripa de gato, sino que generalmente son de mucosa de ovino, y los catgut pueden ser simples y crómicos. El crómico, a diferencia del simple, tiene un baño de cromo, por eso lo hace 7 días más durable. El otro es el colágeno, que puede ser simple o crómico también. Los sintéticos, como por ejemplo la poliglactina 910, que es el Bicril, el ácido poliglicólico, conocido como el Dexon, y la polidioxanona, como el PDS.
Entre los materiales no absorbibles tenemos los de origen natural, como la seda, el algodón, el lino y el acero quirúrgico, y los sintéticos, el nylon, monofilamento como el dermalón o etilón, el trenzado, que puede ser el neurolón, el poliéster, y el poliéster puede ser simple como el mercilene, con polibutilato, que es el etibón, con silicón como el ticrón, con teflón, que es el polidex o etiflex, y el polipropileno, que es el prolene. Los monofilamentos, las ventajas del monofilamento: menor resistencia a su paso por los tejidos, menos impurezas en su superficie que permiten el asiento de gérmenes, mínima cicatriz, anudado más fácil, delección en suturas vasculares. Las desventajas: mayor dificultad de manejo, mayor capacidad de sección de los tejidos, son más cortantes en su paso inicial, aunque carecen del efecto sierra de las suturas multifilamentosas. La torsión o presión sobre la sutura pueden debilitarlas, con riesgo de aparición de puntos débiles por los cuales pueden romperse. Los multifilamentos, las ventajas son mayor resistencia a la tensión, menor riesgo en caso de torsión, mayor flexibilidad, mayor facilidad de manejo. Dentro de las desventajas: mayor riesgo de infección, mayor cicatriz, mayor resistencia al paso a través de los tejidos. Para resolver este inconveniente se han recubierto con algún material y presentan el efecto sierra que lo comentamos hace un momento. Los materiales de sutura monofilamento pueden ser el propileno, el catgut simple y el acero. Los multifilamentos pueden ser el ácido poliglicólico, poliéster y la seda. Aquí tenemos ejemplos de algunos hilos de sutura como el ácido poliglicólico, la poliglactina 910, que es el bicril, la poliglicaprona 25, que es el monocril, la polidioxanona, que es el PDS, el catgut simple y el catgut crómico. Acá tenemos un ejemplo del nylon y del poliéster. La poliglactina 910, conocida comúnmente como el bicril, es una fibra trenzada constituida por un copolímero de ácido láctico y el glicólico. Conserva 60% su resistencia a la tracción hasta los 14 días y disminuye a un 30% una vez transcurridos los 21 días. La absorción es mínima hasta el día 40 y concluye en 60 a 90 días. Se puede utilizar en infecciones, tanto en mucosas facies, sin tensión. El ácido poliglicólico, comúnmente conocido como el Dexon, también una fibra trenzada, es un monopolímero de ácido glicólico que se impregna o recubre con poligliconato o esterato magnésico. Se absorbe mediante hidrólisis, pierde fuerza con rapidez ante la orina y otras soluciones salinas y tiene una fuerza textil mayor a los 15 días. La polidioxanona es una sutura monofilamentosa que se prepara a partir de la polidioxanona. Brinda resistencia a la herida por periodos prolongados hasta por 6 semanas. Su absorción es mínima hasta el día 90, se puede usar en casos de infecciones y dura entre 140 y 180 días. El algodón tiene poca fuerza a la tensión y se rompe fácilmente.
Se usa en casi todos los tejidos para ligar y para suturar. Su fuerza a la tensión aumenta al humedecerse. La seda es una sutura multifilamento, presenta capilaridad, lo cual implica cierto riesgo de contaminación. Uso en la mayor parte de los tejidos del organismo, tanto para ligaduras como para sutura. Pierde su resistencia a la tensión al cabo de un año, tiene un bajo costo y es fácil de conseguir. El acero quirúrgico se utiliza la aleación 316L por su resistencia indefinida y mínima reacción ística. El material es no reactivo, resistente y su ductibilidad permite nudos absolutamente seguros. Se lo usa generalmente en operaciones cardiotorácicas y en procedimientos ortopédicos. El poliéster, como el Letilon o el Dacron o Mercilene, es una sutura monofilamentosa, tiene una buena resistencia a la tracción que desaparece de 15 a 20% anualmente, la reacción ística es mínima, es la más fuerte de las suturas que se fabrican. Se utiliza sobre todo en la piel, aunque tiene muchos más usos. La poliamida es una fibra monofilamentosa trenzada, reducida en memoria y elasticidad, sutura de áreas donde se requiere de fuerza durante bastante tiempo, permite suturas en tendones, ligamentos y fascias, y por su elasticidad y memoria, el nylon debe anudarse varias veces. Se dice que deberían dejarlo orejón y hacerle 7 nudos. El polipropileno o Prolen o Surgilen es una sutura monofilamentosa con resistencia indefinida y reacción ística mínima. Sutura menos reactiva y no trombogénica. Se aplica a la sutura cardiovascular. Se considera localmente bacteriostática y es de uso generalizado. El Gorotec, en cambio, es la malla, generalmente conocida, que es una sutura monofilamento de tacto suave y elástica, no tiene colorantes, aditivos y especialmente se usa para fijar las mallas de refuerzos del mismo material. Clasificación según su calibre y fuerza de tensión. El calibre denota el diámetro del material de la sutura, el cual se mide numéricamente. Mientras menor el calibre, menor fuerza de tensión tiene la sutura. La fuerza de tensión del nudo se mide por la fuerza en libras que el hilo soporta antes de romperse al ser anudado. 1,0 y 2,0 son calibres gruesos. Generalmente se lo usa en cuero cabelludo y zonas de tensión en el tronco y extremidades. 3,0, 4,0 son calibres universales para zonas sin mucha tensión en el tronco y extremidades. 5,0 y 6,0 son calibres finos, generalmente usadas para la cara y el cuello. Las agujas quirúrgicas. De acuerdo a la unión con el hilo, podemos ver que tienen formas de alacrán o carrete que son traumáticas. Los parámetros de la aguja son la longitud. En las agujas curvadas representan la distancia existente entre la punta y el extremo posterior, si la aguja hubiera sido enderezada. La cuerda es la distancia en línea recta entre la punta y el extremo posterior. El radio en la aguja curva es el radio de la circunferencia que contiene la aguja. El calibre se refiere al diámetro del alambre de acero que constituye la aguja
y que lógicamente depende del grosor del hilo a utilizar. A menor diferencia entre estos, menor el grado de traumatismo. Y el arco comprendido es el valor del arco de circunferencia delimitado por la punta y el extremo posterior de la aguja. De acuerdo a la forma, las agujas las podemos clasificar en recta, semejantes a las agujas de costura. Se usan principalmente para insertarse a mano. Las curvas, su forma es una sección de circunferencia, su denominación depende del arco comprendido respecto de la circunferencia. Y las especiales, que son agujas de forma específica para un uso concreto, como las agujas anzuelo. Los tipos de cuerpo de la aguja: tenemos cuerpos cilíndricos, que se presentan como un punto, si se refiere a la punta, o como círculo, con fondo transparente, refiriéndose al cuerpo. Algunos fabricantes representan la aguja con punta y cuerpo cilíndrico como un círculo de color. Las romas, que son agujas que carecen de punta y son abiertas, generalmente son un cuarto o octavo de circunferencia o menos. Se utilizan para suturar órganos parenquimatosos. Y las agujas cortantes, que son generalmente el primer tercio, son de forma triangular y sirven para cortar tejidos, de ahí su nombre. Las triangulares tienen una sección cortante o traumática. Suele representarse con un triángulo de color, ya sea con el vértice hacia arriba o hacia abajo. La espatulada, que es una sección plana o achatada en el eje vertical, se presenta a marca de línea o de poliedro irregular de color. Tiene buena penetración y no resulta tan agresiva como la punta triangular. Y el trócar es una punta utilizada cuando es necesario penetrar tejidos duros. Se representa como 3 o 4 líneas que parten del centro hacia el círculo, que representan el cuerpo cilíndrico de la aguja. Las agujas Roma son sin puntas, son atraumáticas y sirven para tejidos parenquimatosos. Y las triples, en las cuales es habitual que las agujas tengan puntas cilíndricas representadas por un punto, seguida de una sección triangular, trócar o espatulada, y recuperan la forma cilíndrica después en el cuerpo de la aguja. Las suturas más utilizadas son, por su rápido y sencillo ejecutar, se usan en urgencias, en cirugía menor, y generalmente no se utilizan en zonas de mucha tensión. Las suturas simples se usan en tejido subcutáneo, tienen entre 7 y 8 milímetros de separación de los bordes y 2 a 3 milímetros entre entrada y salida, y se usan generalmente hilos no absorbibles. El punto en U generalmente se usa en el tejido subcutáneo, entre 4 y 5 milímetros de separación, producen mayor riesgo de isquemia, soportan mayor tensión y se usan con hilos no absorbibles. Útil en incisiones largas, se realiza un nudo inicial y un nudo final. Ahorran tiempo, lesiones lineales, soportan tensión y pueden usarse hilos no reabsorbibles. El punto intradérmico no deja marcas de suturas en la piel. Generalmente se usa con hilos no absorbibles o absorbibles, pero monofilamentos. Tienen baja resistencia, se usa en heridas no muy abiertas y es continua.
El retiro de los puntos de la sutura. Las suturas cutáneas no absorbibles casi siempre se retiran en el postoperatorio y dependen de la velocidad de cicatrización, de la tensión y la finalidad para la cual se colocaron. Generalmente el tiempo de retiro de la sutura en piel de cara y cuello entre 2 y 5 días, en otras suturas cutáneas entre 5 y 8 días y en suturas de retención entre 10 y 14 días. Los nudos quirúrgicos. Los objetivos del nudo quirúrgico es el terminado debe ser firme para eliminar virtualmente el deslizamiento, hacer el nudo lo más corto posible y cortar los extremos lo más corto posible, evitar la fricción, evitar el daño del material al utilizar el instrumental, evitar la tensión excesiva que pueda romper las suturas, no apretar demasiado las suturas utilizadas o podrán causar isquemia, mantener tracción en un extremo del hilo después de hacer la primera lazada para evitar que se afloje y hacer una lazada final lo más horizontal posible. Las lazadas extra no añaden fuerza a un nudo hecho adecuadamente. Los tipos de nudos. Tenemos el nudo simple, que es un nudo incompleto de una sola unidad. El nudo deslizante, que es un nudo de 2 unidades que se completan repitiendo pasos idénticos. Se denomina deslizante ya que resbala al aplicarse presión. El nudo cuadrado es un nudo de 2 unidades que se completa mediante la realización de 2 nudos simples hechos en espejo. Y el nudo de cirujano o nudo de fricción, la primera unidad de este nudo es un doble asa y la segunda está constituida por una simple asa en espejo. Las técnicas de anudado, las técnicas para realizar un nudo quirúrgico pueden dividirse en aquellas ejecutadas con las 2 manos, las que se hacen con una sola mano y las realizadas con instrumento. La sutura se subdivide en 2 segmentos, los cuales se conocen como la rama activa y la rama pasiva. Si la rama activa no se encuentra en la mano derecha, las ramas pueden cruzarse cuando se forme el asa. En este caso, resulta imposible aplanar el nudo y por lo tanto afecta la calidad del mismo. El nudo con 2 manos, tenemos que tomar ambos segmentos del material de sutura con los dedos medios, anular y meñique y mantener el dedo índice y el pulgar libres para la manipulación. Formar un asa alrededor del dedo índice acercando la rama activa por encima del dedo índice. Unir el dedo índice con el dedo pulgar, luego pasar los dedos índice y pulgar unidos por debajo del asa hacia el lado opuesto de la misma. Una vez hecho esto, llevar la rama activa por encima del asa y tomarla entre los dedos índice y pulgar. Pasar la rama activa por debajo del asa formada y tomar por último el asa activa que sale por debajo del asa y bajar el nudo con la ayuda del dedo índice. Mover el pulgar izquierdo dentro de la rama pasiva y formar un asa que rodee el pulgar con la rama activa que pase por encima del mismo pulgar. Unir los dedos pulgar e índice y deslizar el dedo pulgar e índice
por debajo del asa hacia el lado opuesto y tomar la rama activa. Luego pasar la rama activa por dentro del asa, tomar la rama activa debajo del asa y bajar el nudo con ayuda del dedo índice. El nudo con una sola mano. Para este nudo se toman ambas ramas con el pulgar y el índice y se dejan los otros dedos, el medio y el anular, junto con el meñique, libres para la manipulación. Hacer un asa alrededor de los 3 últimos dedos con la rama pasiva, en este caso representado por el color negro, pasando por arriba. Flexionar el dedo medio y enganchar la rama activa de color rojo, después tomarla entre los dedos medios y anular. Barrer la rama activa de color rojo por debajo del asa, manteniéndola detenida entre los dedos medio y anular. Apretar el nudo con el dedo índice izquierdo. El nudo con una sola mano. Tomar la rama activa, color rojo, con el pulgar y el dedo medio. Hacer un asa que pase alrededor del dedo índice, moviendo el mismo dedo índice por debajo de la rama activa y presentando la rama pasiva, de color negro, por encima del dedo. Flexionar el dedo índice izquierdo con el objeto de atrapar la rama activa, de color rojo, con el dorso del dedo. Barrer la rama activa a través del asa con la ayuda del dedo índice. Tomar la rama activa debajo del asa con la misma mano y apretar con el dedo índice. Nudo de cirujano o de fricción. Repetir la unidad 1 de la técnica con anudado en 2 manos. Después de completar la primera asa alrededor del dedo índice, realizar nuevamente una segunda asa alrededor del dedo índice y solo entonces bajar el nudo. Repetir todos los pasos de la unidad 2 para completar el nudo de fricción o de cirujano. El nudo deslizante. Completar la unidad 1 de la técnica con una sola mano, repetir la misma unidad y evitar que se encimen ambos nudos. Jalar la rama pasiva de color negro hacia uno y cuando los bordes de la herida se encuentren aproximados a satisfacción, jalar la segunda rama activa de color rojo en la dirección opuesta para completar el nudo. Completar la unidad alterna de la técnica de una sola mano para cuadrar y asegurar el nudo. Nudos con instrumentos. Poner el portaaguja en posición paralela a la incisión. Formar un asa rodando el instrumento con la rama activa de color rojo y tomar el extremo de la rama pasiva de color negro con el mismo instrumento. Jalar la rama pasiva por debajo del asa y repetir las maniobras descritas y formar un asa en la dirección opuesta para elaborar un nudo cuadrado. Nudo de fricción con nudo de instrumento. Sostener el portaaguja paralelo a la incisión. Para esta técnica, realizar una doble asa rodeando al instrumento con la rama activa de color rojo y tomar el extremo de la rama pasiva con el mismo. Jalar la rama pasiva por debajo del asa, repetir las maniobras escritas y formar un asa en la dirección opuesta para configurar el nudo cuadrado.
A continuación vamos a ver un video del nudo cuadrado. Primera parte del nudo. Posiciones iniciales. La mano izquierda siempre toma la hebra en su parte más cercana a la aguja. En este caso hemos coloreado de negro esta hebra para simular que lo que tenemos en la mano izquierda es la aguja de la sutura. Con la mano derecha se toma el extremo distal de la sutura para poder sostenerla como si fuera una plomada. Posición inicial de la primera parte del nudo. Observe la manera como se toma la punta distal de la hebra entre el pulgar y el índice y se efectúa tensión dejando separados estos dedos. Se acerca la hebra cercana a la aguja, se encurva el dedo para poder recuperar el hilo al otro lado y completar así la primera lazada del nudo. Segunda parte del nudo. Se toma el extremo distal de la hebra pisando con el cuarto y tercer dedo para rodearlos con la hebra que se tiene en la mano izquierda. Encurvando el tercer dedo se recupera la punta distal de la hebra para completar el nudo. Nudo a una secuencia lenta. Nudo a una sola mano, secuencia completa a una velocidad ya mayor. Nudo a velocidad normal. Ahora vamos a ver un video con nudo simple a dos manos. A continuación veremos cómo realizar un nudo simple con dos manos. Tenemos nuestra sutura y para comenzar debemos cruzar ambos extremos, teniendo cuidado de quedar en la mano izquierda con el extremo que pasa por debajo y en la mano derecha con el extremo que pasa por arriba. A continuación, recordar que ambos extremos deben ser tomados con los dedos medio, anular y meñique de la mano correspondiente. El siguiente paso consiste en el dedo índice de la mano derecha pasarlo por debajo de la sutura y con la mano izquierda pasar por debajo del índice y rodearlo de esta forma. A continuación se tocan los pulpejos del dedo pulgar e índice de la mano derecha y se pasan por el loop sin separarse uno de otro. Con la mano izquierda se presenta el hilo a la unión de estos dedos y se toma de esta forma. Se vuelven a pasar los dedos por el loop sin soltar el hilo en sentido contrario. Una vez en esta posición se suelta
la sutura de la mano izquierda y se toma lo que está siendo presentado por la mano derecha. Se suelta la mano derecha de este hilo y se termina un primer nudo simple de esta forma. A continuación se vuelve a tomar los hilos igual que al comienzo, y en esta ocasión la mano derecha será el pulgar el que pasará por debajo de la sutura de esta forma, mientras que la mano izquierda pasará la sutura por arriba del pulgar, terminando de generar un loop. Nuevamente se tocan los pulpejos del pulgar e índice de la mano derecha y se pasan por el loop. Con la mano izquierda se presenta el hilo a la unión de estos dedos y se toma con la mano derecha. Se vuelven a pasar por el loop en sentido inverso. Con la mano izquierda se suelta la sutura y se toma lo que está siendo presentado por la mano derecha. Soltamos los dedos de la mano derecha y tiramos. En esta ocasión quedará invertido, por lo que hay que rotar las manos para terminar el nudo, quedando así de forma cuadrada el segundo nudo con respecto al primero. Es importante siempre cruzar las manos para que el nudo quede quirúrgico. Ahora vamos a presentar un video con el nudo quirúrgico. Nudo de cirujano instrumental. Para realizar el nudo de cirujano, coloco el portaagujas y realizo 1 y 2 lazadas de hilo sobre el portaagujas. Se forma un asa doble. Tomo el cabo corto y ajusto. Queda realizado el nudo doble o de cirujano, que se refuerza colocando nudos adicionales. Tengo porta del lado derecho. Paso el hilo sobre el instrumental. Realizo una segunda asa simple. Voy al lado opuesto y ajusto para hacer un segundo nudo. Por último, repito operación y coloco portaagujas por debajo. Tomo el cabo corto con extremo del instrumental. Cruzo las manos y realizo un tercer nudo. De esta forma obtenemos un nudo doble o de cirujano, un segundo y tercer nudos simples o planos. Siempre cruzar las manos para que queden los nudos quirúrgicos. Los drenajes quirúrgicos, de acuerdo a su clasificación, podemos clasificarlos por su finalidad como profilácticos y terapéuticos, por su mecanismo de acción, simples o espontáneos, combinados con compresión, aspirativos. Por su extensión, pueden ser selectivos o limitados o amplios, y por su número pueden ser únicos o múltiples, y por el material, simples, son de un material, o mixtos, de 2 o más materiales. Un drenaje profiláctico es el que se coloca en una hemostasia defectuosa, en grandes desprendimientos de tejido, cuando hay alguna contaminación o cuando hay una cavidad residual. Los mecanismos de acción de los drenajes, los pasivos son drenajes simples, sin aspiración, que funcionan por gravedad, capilaridad y a diferencias de presión. Pueden ser filiformes o sedal, los clásicos de Penrose, los cigarrillos, los drenajes Mikulicz, los tejadillos, los tubos de Kerr o en T y los Cystocat, que son por punción suprapúbica. Los drenajes activos son drenajes cerrados con aspiración a baja presión,
que son los de Blake, los de Jackson-Pratt, los Redon o los Axion, que son los drenajes en sumidero, y los drenajes cerrados son los de aspiraciones altos, como por ejemplo los tubos de tórax. Aquí vemos algunos tipos de drenajes. Aquí vemos un drenaje de Penrose, drenajes múltiples, drenajes en una onicomicosis, unos drenajes en subcutáneo y drenajes dobles. Las indicaciones generales de los drenajes quirúrgicos son en cirugías contaminadas, posibilidad de acúmulos de líquidos intraabdominales, en anastomosis digestiva, posibilidades de hemorragia postcirugía, fístulas digestivas, en las colecciones serosas o purulentas, en las peritonitis difusa, en las pancreatitis agudas, en las cirugías torácicas y por tranquilidad para los cirujanos. En cavidad abdominal vemos la colocación de algunos drenajes en los espacios suprahepáticos, en los supraesplénicos, en las goteras parietocólicas, en el fondo del saco de Douglas, en el espacio de Morrison. Las características ideales de un drenaje, que son los postulados de Jackson y Fleming en 1972, tienen que ser suaves y de superficie resbalosa. No deben permitir obstrucción por coágulos o desechos. Deben ser flexibles. Deben ser radio-opacos para permitir su ubicación con rayos X. Deben tener reservorios para permitir manejar colecciones estériles, mantenerse en su sitio, ser resistente a la descomposición y tener una consistencia homogénea para permitir su retiro. Las complicaciones de los drenajes quirúrgicos pueden ser infecciones locales y generalizadas, erosiones o por débito, hilio paralítico, fístulas, hemorragias, obstrucciones del sistema de drenaje, pérdida del drenaje por arrancamiento, formación de adherencias, evisceraciones y eventraciones, y en zonas rígidas donde hay anastomosis se produce dehiscencia de la anastomosis. Equipos de electrocauterización. La electrocirugía es la aplicación de electricidad por medio de radiofrecuencia sobre un tejido para obtener un efecto clínico deseado, principalmente cortar el tejido. La electrocauterización consiste simplemente en la utilización de corriente directa donde los electrones fluyen en una sola dirección para calentar un implemento quirúrgico que calienta el tejido, favoreciendo el proceso de cauterización de los vasos sanguíneos. El circuito de una unidad de electrocirugía está compuesto por un generador electroquirúrgico de radiofrecuencia, cual es una fuente de corriente de electrones, y el voltaje es un generador de alta potencia y alta frecuencia. El electrodo activo tiene un área de sección transversal muy pequeña y está diseñado en forma de herramienta para que pueda ser manipulado por el cirujano. Y el electrodo de retorno del paciente, su función es remover corrientes desde el paciente de una manera segura. La ley de Joule se refiere a aparatos electroquirúrgicos, siguen el principio de la transformación de energía eléctrica a energía térmica. La ley básica es la ley térmica de Joule. Ahí se representa la dependencia de la cantidad de calor, del amperaje, de la resistencia química y de la duración del efecto. Efectos de la corriente. Según el tipo de la zona térmica
y de la zona de la forma de los impulsos aplicados, hablamos de dos diferentes efectos de la corriente de alta frecuencia, y esto es la coagulación y la electrotomía. Los tipos de electrocirugía pueden ser monopolares y bipolares. La monopolar es la modalidad de electrocirugía más utilizada por su versatilidad y efectividad clínica. En esta, el electrodo activo se encuentra en la herida y el electrodo de retorno se encuentra localizado en algún otro sitio del cuerpo del paciente. La bipolar, las funciones del electrodo activo y del electrodo de retorno las realizan las dos patas de las pinzas o forceps. Ambos brazos de los electrodos están unidos al instrumento quirúrgico, por lo que no se necesita la dispersión de la corriente. No es necesario el electrodo del retorno del paciente. Las ventajas: ahorro de tiempo, ausencia de sangrado, lo cual constituye una herramienta de significativa importancia, ya que muchas de las complicaciones en las intervenciones quirúrgicas se pueden dar por infecciones por las gasas utilizadas para controlar el sangrado. Asegura una buena asepsia y elimina las posibilidades de transferir una infección desde un tejido enfermo a un tejido normal. La curación de las heridas toma casi el mismo tiempo que las hechas con un escalpelo o bisturí. Muchas gracias.